Capítulo primero. El plan de estudios. La última clase de Maury se imparte una vez a la semana en su casa. Sin embargo, se diferencia de una clase típica en algunos aspectos clave. Trata sobre la vida, sí, con mayúscula, y no se imparte en un aula, ni se utilizan libros ni se ponen notas. Sin embargo, al igual que una clase típica, requiere participación y tomar apuntes. Y esta clase termina con un funeral en lugar de una graduación, y el narrador es el único estudiante. Flashback es la graduación universitaria del narrador. En la década de 1970, presenta a sus padres a Maury Schwartz, su profesor favorito y un pequeño y valiente caballero. Las últimas palabras de Maury a Mitch en la graduación son lacrimógenas y sentimentales. En pocas palabras, espera que sigan siendo amigos. Permanezca atento para ver cómo se hace realidad. Capítulo 2. El plan de estudios. En 1994, Maury recibe una sentencia de muerte. 2.1. Maury tiene la corazonada de que algo no va bien cuando se da cuenta de que ya no puede bailar. En sus tiempos mozos, Maury iba a bailar todos los miércoles por la noche, él solo. Le encantaba bailar todo tipo de música y no le importaba que la gente pensara que estaba loco. Para que conste, no está loco del todo, y en cambio es increíblemente inteligente y culto. A los 60 años, Maury desarrolla asma y es hospitalizado tras sufrir un colapso un día de otoño. A continuación tiene problemas para caminar, y aunque todo el mundo le dice que es solo la vejez, él sabe por dentro que es algo más. Tras muchas pruebas, le diagnostican la enfermedad de Lou Gehrig, una enfermedad neurológica que paraliza lentamente el cuerpo, empezando por las piernas. Maury y su mujer se enfrentan a la abrumadora cuestión de averiguar qué hacer ahora que esta bomba ha caído sobre sus vidas. Él empieza a sentir los efectos iniciales de su enfermedad. No puede conducir, finalmente no puede andar y ni siquiera puede ir al baño por sí mismo. Les da la noticia a sus alumnos de una forma muy diplomática, diciéndoles que, como es posible que no llegue a terminar el semestre, son más que bienvenidos a abandonar el curso si lo prefieren. Nota: en este punto, Mitch hace tiempo que se ha graduado. El autor describe la ELA, enfermedad de Lou Gehrig, o esclerosis lateral amiotrófica, como algo que derrite el cuerpo como la cera de una vela. Así que Maury afronta el hecho de que le quedan menos de 2 años de la forma más optimista posible, decide afrontar el resto de su vida como un proyecto, aprendiendo, investigando y narrando ese último puente entre la vida y la muerte. 2.42. Dicho esto, empieza a recibir muchas visitas y a disfrutar de la compañía de los demás. Después de ir al funeral de un colega, decide celebrar un funeral en vida al que realmente pueda asistir y apreciar. Todos ríen y lloran. Pero este funeral no es el final, dice nuestro narrador. Capítulo 3. El estudiante. Ahora Mitch tiene que explicar dónde ha estado todo este tiempo. No solo ha perdido el contacto con Maury, sino que también ha dejado atrás casi todo lo demás de su época universitaria. Sufre la típica depresión postuniversitaria, pagar el alquiler, trabajar en cualquier sitio y esperar a que algo cambie su vida. Tiene la vaga idea de que quiere ser músico, pero no llega a nada. Tiene un primer encuentro con la muerte cuando su tío favorito muere rápidamente a mediados de los 40. Mitch no sabe cómo afrontar los 2 últimos meses de su tío en la tierra, pero tras la muerte se da cuenta de que valora mucho más su vida. Sin perder tiempo, obtiene un máster y empieza a trabajar a todas horas. Consigue un trabajo en el Detroit Free Press como periodista deportivo, se compra una casa y se casa con una mujer que, de alguna manera, me quería a pesar de mi horario y de las constantes ausencias. 3.11. Pero espera. En lugar de sentirse asombrado por sus logros, Mitch dice que está enterrado. 3.12 en ellos. Enterrado no suena bien, ¿verdad? A veces piensa en su antiguo profesor, que le enseñó algunas vagas lecciones de vida, pero aparta esos pensamientos. Hasta que ve a Maury en la televisión. Capítulo 4. El audiovisual. ABCTV vio un reportaje sobre el optimismo arrollador de Maury en el Boston Globe titulado A Professor's Final Course, su propia muerte. 4.4. Inspirados por el hombre, deciden emitir un especial sobre él. Los visitantes se agolpan emocionados en torno a la casa de Maury cuando llega Ted Kappel con su equipo de cámaras. Maury insiste en entrevistar a Ted antes de aceptar la sesión.
Le pregunta por su corazón y su fe, en ese orden, y, aunque el presentador de las noticias se queda sorprendido por la franqueza de Maury, este le explica que, como se está muriendo, no le importa andarse con rodeos. Entonces Ted le pregunta a Maury si ha visto su programa. Maury dice que una vez, y que pensó que Ted era un narcisista. Ted se ríe, y ya están listos. La entrevista va bien mientras hablan de la vida de Maury y de cómo es acercarse a la muerte. Maury termina con un comentario humorístico. Este es el programa con el que Mitch se encuentra. Tiempo de flashback otra vez, es la primera clase universitaria de Mitch con Maury. Visita el despacho del profesor y ve sus estanterías llenas de libros de sociología, psicología, religión y filosofía. No nos hemos enterado de qué enseña Maury, pero estos libros nos dan una pista sobre lo que le apasiona. Mitch se presenta a Maury y su profesor le dice que espera que puedan ser amigos. Capítulo 5. La orientación. Mitch se dirige a casa de Maury en un coche de alquiler. Está al teléfono con una llamada de trabajo y menciona que su vuelo de regreso es dentro de unas horas. En otras palabras, se trata de un viaje corto. Cuando ve a Maury en su silla de ruedas se queda helado. Maury está mucho más viejo y débil que hace 16 años. Maury le ve y Mitch procrastina al teléfono, admite que su antiguo yo habría corrido a darle un abrazo a Maury de inmediato. 5 minutos después, Mitch sale del coche y abraza a Maury. Maury no le deja marchar y le llama a su viejo amigo, diciendo, por fin has vuelto, 5.15. Mitch hace un rápido examen de conciencia y se siente culpable porque sabe que está muy lejos de su yo universitario. Se sientan a comer y un ama de llaves le sirve la comida, con un poco de medicina para Maury. Maury le hace una pregunta a Mitch, ¿le gustaría saber qué se siente al morir? Y así comienza la última clase de la que oímos hablar al principio del capítulo 1. Flashback al primer año, Mitch es un año más joven que los demás, lo que intenta compensar haciéndose el duro. Sin embargo, a Maury esto no le importa, lo que tranquiliza al joven Mitch, que se apunta a más clases con Maury, ya que es un alumno fácil. Mitch llama a Maury entrenador, y Maury dice que como él es el entrenador, Mitch tiene que ser el jugador. Almuerzan juntos, y a Mitch le divierte la dinámica personalidad de Maury. Capítulo 6. El aula. Mitch y Maury llevan 2 horas charlando. El ama de llaves sigue interrumpiendo con llamadas de los muchos amigos y citas de Maury. Maury explica que la gente está más interesada en él ahora que se está muriendo. Quieren su consejo y su perspectiva. Mitch no entiende por qué Maury se alegra tanto de verle. Al fin y al cabo, si no fuera porque lo vio en televisión por casualidad, nunca se habrían vuelto a ver. Ver a su antiguo profesor le hace preguntarse qué fue de su carácter en todos esos años transcurridos entre entonces y ahora. Maury empieza a hacer una letanía de preguntas profundamente personales sobre el corazón de Mitch y su forma de vivir la vida. Algo parecido a como interrogaba a Ted en ABC. Maury es un asador de igualdad de oportunidades, parece. Mitch solo puede responder con el éxito de su trabajo, y mientras tanto sigue preguntándose qué ha dejado que le pase a él y a su vida a lo largo de los años. 6.22. Se sientan un rato en silencio mientras Maury se esfuerza por terminar su almuerzo. Maury empieza a dar lecciones. Dice que vivir mal es más triste que morir, y que la gente de hoy en día no vive en una cultura que les anime a sentirse bien. Dice que lo único que se puede hacer es crear una nueva cultura. Maury ha creado su propia cultura rodeándose de gente buena. Luego le explica a Mitch que acabará muriendo asfixiado, cuando sus pulmones ya no puedan funcionar. Lo demuestra haciendo algo que, según nuestro narrador, me persigue hasta el día de hoy. 6.32 Aguanta la respiración y cuenta hasta 18. Después, explica que al principio era capaz de contar hasta 23, mide su vida en función del número que se va reduciendo. Mitch está muy afectado por esto y se marcha poco después, pero Maury le hace prometer que volverá. Flashback a Mitch comprando libros para la clase de Maury con títulos como Yus, Identidad y Crisis, Yo y tú y el yo dividido. Se sorprende de que libros así sirvan para aprender. Maury le dice que la vida consiste en tensiones entre opuestos y que la gente suele vivirla justo en el centro. Algo así como un combate de lucha libre, dice. Al final, el amor es el bando que siempre gana. Capítulo 7. Tomando asistencia. Mitch vuela a Londres para cubrir Wimbledon.
Es un fin de semana súper ajetreado y, en medio del caos sin sentido, sus pensamientos se vuelven hacia Maury y sus palabras sobre lo insignificante que es la cultura moderna. Contrasta la cultura que ha creado Maury, llena de buenos amigos y proyectos que ayudan a la sociedad, con la propia cultura de Mitch, donde lo único que importa es el trabajo. Mientras piensa en todo esto, casi es atropellado por un grupo de paparazzi que perseguían a una pareja de famosos. Recuerda que Maury dijo que todo el mundo persigue las cosas equivocadas. 7.6. Mitch vuelve a casa, a Detroit, y descubre que se ha quedado sin trabajo por culpa de las huelgas de los periódicos. Así que, básicamente, lo único de lo que se compone su mundo ha desaparecido. Queda con Maury el martes siguiente. Flashback al segundo año de universidad de Mitch. Él y Maury están charlando y Maury le dice que el dinero no es importante para ser plenamente humano. 7.21. Mitch se siente más cómodo hablando con Maury sobre sus planes de futuro que con su propio padre, que quiere que sea abogado. Le menciona a su profesor que quiere ser músico, y Maury le escucha. Capítulo 8. El primer martes hablamos del mundo. Piensa en la última clase como una orientación. Ahora empieza lo importante. Mitch llega con la comida. Se sientan y empiezan a hablar como lo hacían en la universidad. Maury hace preguntas y luego guía a Mitch en las respuestas. Maury comenta cómo está aceptando su creciente dependencia. También dice que está agradecido porque, a través de su propio sufrimiento, es capaz de unirse al sufrimiento de los demás como nunca antes había podido. Se emociona mucho con este pensamiento. Se da cuenta de que Mitch está en guardia y le dice que te va a enseñar que está bien llorar. 8.28. Antes de que Mitch se vaya, Maury vuelve a sacar el tema del amor y le dice a Mitch que permita que el amor entre en su vida. Cuando se van, Mitch besa a Maury en la mejilla, lo que dice que es poco característico. 8.41, en él. Parece que alguien se está ablandando un poco. Y es tiempo de flashback otra vez. Maury entra en el aula de la universidad, pero en lugar de empezar una clase, no dice ni una palabra. Los estudiantes empiezan a mirar incómodamente a su alrededor y finalmente empiezan a susurrar. Maury aprovecha la oportunidad para iniciar una conversación sobre el silencio y por qué la gente se siente rara con él. A diferencia de la mayoría de los demás estudiantes, a Mitch no le molesta el silencio. De hecho, se siente incómodo hablando mucho. Al salir de clase, Maury capta el estado de ánimo de su alumno y dice que Mitch le recuerda a una versión joven de sí mismo. Capítulo 9. El segundo martes, hablamos de sentir lástima por uno mismo. Mitch empieza a tener ganas de estas charlas de los martes. Las cosas en el trabajo no van mejor, y ni siquiera teme la molestia de tener que volar a casa de Maury cada semana. En su vida, por lo demás deprimente, los martes con Maury se sienten como un enjuague purificador de bondad humana. 8.3. Mitch está atento a señales de que la enfermedad de Maury está empeorando y lo único que nota es que Maury ahora se queda en una silla en su estudio en lugar de moverse por la casa. Mitch pregunta si Maury siente lástima de sí mismo. Maury admite que sí por las mañanas. Cuando se despierta, se permite llorar un poco y luego se centra en las cosas buenas. Mitch piensa en todas las personas que conoce que se compadecen de sí mismas todo el tiempo. Maury dice que tiene suerte de tener mucho tiempo para despedirse. Mitch se ofrece a trasladar a Maury de su silla de ruedas a su sillón reclinable y, mientras levanta el frágil cuerpo de su amigo, siente la muerte en su interior y se asusta, pensando que tiene que hacer algo al respecto. Flashback al primer año de instituto. La clase de Maury está estudiando la forma en que interactúan entre ellos. ¿Cómo lo hacen? La confianza cae. Curiosamente, solo una chica cae como una tabla sin inmutarse antes de ser atrapada. Maury señala la diferencia entre ella y los demás. Al cerrar los ojos, bloqueó todo lo que la rodeaba y, al hacerlo, se quitó el miedo. Capítulo 10. El tercer martes, hablamos de arrepentimientos. Maury trae una grabadora para poder recordar sus charlas con Maury. Pero también hay otra razón. Quiere aferrarse a alguien que sabe que no estará mucho más tiempo. Cuando ya no puede estar con Maury, quiere recordar su optimismo. Maury vuelve a sacar el tema de la cultura. Habla de cómo estamos entrenados para pensar solo en cosas mundanas inmediatas, como comprar casas y tener una carrera.
También señala que todo el mundo necesita un maestro que le ayude a ver lo que realmente importa, como Maury hace con Mitch. En el vuelo de vuelta a casa, Mitch escribe una lista de temas sobre los que quiere preguntarle. Ahora retrocedemos al último curso de Mitch, cuando Maury le anima a escribir una tesis. Empujado a encontrar un tema que le fascine, Mitch elige escribir sobre por qué los deportes se han convertido en algo tan importante para los estadounidenses. Maury lee el trabajo y hace un comentario sobre que su trabajo es tan bueno que debería volver para hacer un posgrado. Mitch piensa por un segundo que puede ser una buena idea, ya que está empezando a sentir nostalgia por haber dejado la universidad, pero luego se ríe de ello. Capítulo 11. El audiovisual, segunda parte. Nightline realiza un segundo reportaje sobre Maury. El equipo de cámara se acerca y todos se sienten más cómodos entre sí que la primera vez. Capel y Maury intercambian historias y charlan antes de salir al aire. Una vez que empiezan, Capel le pregunta a Maury cómo sabe cuando las cosas van cuesta abajo. 11.6. Maury le cuenta que lo que más triste le hace sentir es la pérdida de movilidad en las manos y de la voz. Luego hablan de cómo la gente puede comunicarse sin lenguaje, a través del silencio. Al final del programa, Maury lee una carta que recibió de un profesor que daba clase a un grupo de niños que habían perdido a uno de sus padres. A Maury se le saltan las lágrimas ante la cámara y dice que él perdió a su propia madre cuando era niño, aunque fue hace mucho tiempo, el recuerdo sigue siendo doloroso para él. Capítulo 12. El profesor. Este capítulo es un flashback de la vida de Maury cuando era niño. Maury tiene 8 años y acaba de enterarse de que su madre ha muerto, asiste al funeral y al entierro. Había pensado que si ignoraba el problema, ella volvería a ponerse bien. El padre de Maury es un inmigrante ruso y su familia es muy pobre, así que, al no estar su madre, Maury y su hermano David son enviados a Connecticut para vivir en una casa comunal lejos del aire sucio de la ciudad. Poco después de llegar a Connecticut, David contrae la polio y, cuando se recupera, queda cojo. Maury se siente responsable de ello, ya que ambos habían salido a jugar bajo la lluvia la noche anterior. Va a la sinagoga y pide a Dios que cuide de su madre y de su hermano. También espera que su estoico padre le muestre amor y atención, pero esto no ocurre. Su padre vuelve a casarse y Maury adora a su nueva madrastra. Eva le habla con amabilidad y le trata como lo haría una madre. La nueva familia se muda a una pequeña casa en el Bronx y, como estamos en la Gran Depresión, son más pobres que nunca. Eva enseña a Maury a amar y a cuidar de los demás, también insiste en que saque buenas notas en la escuela. Aún así, Maury lucha con el hecho de que su madre ha muerto y su padre se niega a mencionarla en la casa. El pobre chico siente como si ella nunca hubiera existido. Cuando es adolescente, el padre de Maury le lleva a trabajar a una fábrica de pieles. Maury odia absolutamente el lugar y agradece cuando el jefe le dice que no hay trabajo para él. En ese momento se promete a sí mismo que no trabajará en ningún sitio que gane dinero con el sudor de los demás. 11.31. Así que se hace profesor. Capítulo 13. El cuarto martes, hablamos de la muerte. Pensamiento inicial de esta lección: todo el mundo sabe que va a morir, pero nadie se lo cree. 13.1. Maury está de humor para los negocios y ha tomado notas para organizar sus pensamientos. Estamos a finales de verano. Mitch ha leído más malas noticias en el trayecto hasta aquí. Maury también tiene ahora una máquina de oxígeno. Maury dice que la mejor forma de prepararse para la muerte es estar siempre preparado para ella, como hacen los budistas. Mitch describe a Maury como un chucho religioso. 13.12, que toma ideas de muchas religiones diferentes, aunque se siente más cómodo con el judaísmo, la creencia de su infancia. Maury insiste en una idea una y otra vez: solo se puede aprender a vivir aprendiendo primero a morir. Maury dice que Mitch necesita hacer sitio para cosas espirituales. 13.35, aunque no explica realmente qué son estas cosas espirituales. Mitch admite que realmente no entiende las cosas espirituales, pero sabe que la gente se está perdiendo algo sobre el universo. Mucha gente escribe cartas a Maury, así que Mitch está en casa de Maury leyendo cartas y escribiendo respuestas junto con los 2 hijos de Maury, que están de visita. Los jóvenes leen las cartas a Maury y escriben las respuestas mientras él dicta. Todas las cartas hablan de personas que están sufriendo mucho y acuden a Maury en busca de consuelo e inspiración.
Flashback a una conversación reciente entre Mitch y Maury sobre Lou Gehrig, el atleta que da nombre a la enfermedad de Maury. Mitch imita a Lou Gehrig para entretener a su amigo. En el discurso, Gehrig hace un comentario sobre ser el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra. 13.73. Capítulo 14. El quinto martes, hablamos de la familia. Es el 1 septiembre en el que Maury no ha dado clase en 35 años. Mitch lo compara con un atleta retirado que se sienta en casa a ver Sunday Night Football. A medida que Maury se debilita, aumenta su necesidad de afecto físico, y estos días le gusta recibir muchos abrazos. Maury dice que la familia es la única base sólida sobre la que uno puede apoyarse. Hace referencia al poeta W. H. Auden, amaos los unos a los otros o pereced. 14.8. La familia es algo más que amor, es un vínculo que no se puede reemplazar, y es algo casi espiritual. Mitch se pregunta si se sentiría tan vacío en la situación de Maury sin una familia. Maury también dice que les dijo a sus hijos que no detuvieran sus vidas para estar con él. No quiere interrumpirles porque les respeta. Comenta el amor entre padres e hijos. Es distinto a cualquier otro tipo de amor que se pueda experimentar, y él no lo cambiaría por nada, aunque los echará de menos cuando él ya no esté. Al pensarlo, se le saltan las lágrimas, es la primera vez que le vemos llorar. Maury le pregunta a Mitch por su familia. Entonces da en el clavo y pregunta por el hermano pequeño de Mitch, que se queda muy callado. Mitch nos explica a nosotros, los lectores, que su hermano pequeño era diferente al resto de la familia. Básicamente, se llevó lo mejor del acervo genético en cuanto a aspecto y personalidad. Aunque llevaba un estilo de vida desenfrenado, era el favorito de la familia. Se mudó a España poco después de la universidad. Mitch siempre tuvo la paranoia de pillar un cáncer como su tío, pero en un cruel giro del destino su hermano lo contrajo en su lugar. Su joven y apuesto hermano enfermó gravemente y, aunque de algún modo pudo mantener el cáncer a raya, permanece en Europa y no habla con su familia. Mitch está totalmente abrumado por la culpa y siente que no puede ayudar a su hermano. Admite que quizá por eso quiere ayudar a Maury, siente que Maury sabe esto de él. Nos inclinamos a estar de acuerdo con Mitch en esto. Es hora de otro flashback, esta vez de Mitch jugando en la nieve con su hermano cuando eran niños. Casi chocan contra un coche, pero ruedan colina abajo y, tras rodar una y otra vez, se dan cuenta de que están a salvo. Mitch y su hermano se miran y se ríen, él dice que están listos para enfrentarse de nuevo a la muerte. 14.61. Capítulo 15. El sexto martes, hablamos de emociones. Charlotte, la mujer de Maury, abre la puerta. Es curioso, porque no la hemos visto y él no ha mencionado que su mujer siga viva. Al parecer, Maury insiste en que ella conserve su trabajo, así que no suele estar por aquí. Le dice a Mitch que Maury está teniendo un día difícil. Echa un vistazo a la comida que ha traído y añade que Maury no ha comido desde la semana pasada. Está teniendo problemas para comer, pero no quería hacer sentir mal a Mitch por traer comida. Comienza la clase. Maury explica que, a medida que su enfermedad empeora, está aprendiendo a distanciarse de todo. Mitch está confundido. Esto no concuerda con lo que Maury siempre dice sobre experimentar la vida. Al contrario, dice Maury, solo puedes experimentar algo plenamente cuando te dejas absorber por ello. Haciendo esto puedes apartarte de la experiencia, ya sabes, como hacen los budistas. Mitch sigue confuso. Maury explica que la gente evita las emociones por miedo. Pero todo esto significa que en lugar de que las emociones les abrumen, el miedo les abruma. Uy. En opinión de Maury, entonces, es mejor dejar que la emoción se apodere totalmente de ti para que puedas reconocer lo que sientes y luego elegir volver a la normalidad. Cuando dejas que la emoción se apodere de ti, es cuando eres capaz de desprenderte. Maury empieza a tener un ataque de tos, cada vez más violento. Como siempre, lo utiliza como herramienta de aprendizaje una vez que se calma. Le dice a Mitch que quiere morir en paz, no en un ataque, pero cuando le dan los ataques, se obliga a aceptar que está teniendo miedo y, en lugar de eso, se desapega. El flashback de este capítulo no es realmente un flashback, tiene lugar durante uno de los martes de Maury y Mitch. Mitch pregunta si Maury cree en la reencarnación y Maury dice que sí, que tal vez sí, si es así, le gustaría volver como una gacela.
Mitch echa un vistazo a su amigo enfermo y desamparado y piensa que es apropiado. Capítulo 16. El profesor, segunda parte. Después de obtener su doctorado, Maury pasa 5 años trabajando en un hospital psiquiátrico, observando a los pacientes e investigando. Una mujer a la que observa sale todos los días de su habitación y permanece tumbada en el suelo durante horas. Todos los días Maury intenta conectar con ella, hasta que finalmente se levanta del suelo y le dice que solo quería llamar la atención. A medida que observa a más pacientes, se da cuenta de que todos se sienten solos y rechazados. Curiosamente, muchos de ellos proceden de entornos ricos y privilegiados. Queda meridianamente claro que el dinero no puede comprar la felicidad. Para Maury, toda esta locura apunta al hecho de que la gente solo quiere creer que importa en el mundo. Mitch se burla a menudo de Maury diciéndole que vive eternamente en los años 60. ¿Por qué? Maury empezó a trabajar en la Universidad Brandeis por aquel entonces y parece haber llevado consigo la influencia radical toda su vida. Por ejemplo, la universidad dio sobresalientes a todos los estudiantes durante la guerra de Vietnam para que no tuvieran que ser reclutados. Otro ejemplo, en una ocasión, Maury se unió a una protesta estudiantil cuando alguien le reconoció al pasar. Ni que decir tiene que la actitud de Maury le hizo tremendamente popular como profesor. Cientos de alumnos vuelven a visitarle en sus últimos días, y todos dicen que nunca han tenido otro profesor como él. 16.22. Mitch empieza a leer sobre diferentes ideas acerca de la muerte. Una tribu norteamericana cree que las almas existen como formas en miniatura de la criatura a la que pertenecen. Una vez que la persona muere, la forma huye y vive en otra cosa o vuelve a la luna y espera a ser enviada a la tierra de nuevo. A veces la luna está tan ocupada con estas almas que no sale, y entonces tenemos una noche sin luna. Capítulo 17. El séptimo martes, hablamos del miedo a envejecer. Maury acepta la derrota final porque ahora tiene que tener a alguien que le ayude a ir al baño. Admite que cuesta acostumbrarse, pero lo mira, como siempre, desde un lugar positivo. Dice que como es independiente no le gusta que la gente se ocupe de él, pero que es la cultura la que le dice que se siente incómodo con ello, así que decide olvidarse de lo que es normal y dejarse llevar. Maury incluso dice que no es tan malo porque es como volver a ser un niño. De camino a casa de Maury, Mitch se da cuenta de que todos los anuncios están protagonizados por gente joven. Eso le hace sentirse un poco viejo. Maury dice que no cree en la idea de que la juventud sea maravillosa porque recuerda lo duro que es ser joven. Una de las peores cosas de ser joven es no tener sabiduría. Los jóvenes no tienen ni idea, sin ánimo de ofender, jóvenes. Así que aquí va otra idea positiva: envejecer es crecer y no decaer. La gente que desearía ser más joven es gente que tiene vidas infelices y no se ha vuelto más sabia. Sin embargo, Mitch no se lo cree y le pregunta a Maury cómo es que, en su estado actual, no envidia a los jóvenes. Maury dice que sí envidia su estado físico, pero le recuerda a Mitch la teoría del desapego. El quid de la cuestión es estar contento con el lugar en el que estás. Si no puedes aceptarte totalmente, te vuelves competitivo. Concluye con una pregunta realista: ¿cómo puedo tener envidia de donde estás, cuando yo mismo he estado allí? 17.51. Habla de verdad. Capítulo 18. El octavo martes, hablamos de dinero. Mitch le lee el periódico a Maury. Dice que en la lápida de un famoso director general se lee: no quiero que en mi lápida ponga, nunca fui dueño de una cadena. 18.1. A cada cual lo suyo, suponemos. Maury lo relaciona con el viejo problema: no valoramos las cosas correctas. Hoy, lo que no valoramos es el dinero. Como nota al margen, Mitch nos cuenta que Maury tiene días buenos y malos. Por suerte, hoy es uno de sus días buenos. Maury habla de cómo nuestra cultura nos lava el cerebro, repitiendo una y otra vez ciertos valores falsos hasta que nos los creemos. Cree que estos valores falsos no son más que un sustituto de lo que la gente realmente quiere, que es amor. Maury habla entonces de las otras cosas que no se pueden comprar pero que tienen valor: el tiempo, el compromiso y cosas así. Mitch mira alrededor de la habitación y se da cuenta de que todo parece más o menos igual que el primer día que vino. Maury no valora las cosas porque se enfrenta a algo mucho más importante. Entonces empieza a tomar notas para no tener que establecer contacto visual con Maury. Sabe que es culpable de tener las prioridades equivocadas.
Maury le llama la atención y le dice que presumir de cosas materiales no merece la pena. La gente te despreciará o te envidiará, así que es una situación en la que todos pierden. Utilizándose a sí mismo como ejemplo, Maury dice que aprovecha el precioso tiempo que le queda para dar a los demás lo que puede de sí mismo. Capítulo 19. El noveno martes, hablamos de cómo sigue el amor. Ya es otoño, y Mitch vuelve a sentirse molesto por todas las horribles noticias que lee en su trayecto a casa de Maury. Intenta llamar a su hermano, pero al cabo de un rato recibe una breve respuesta en la que le dicen que su hermano no quiere hablar. Maury está más abatido por la enfermedad en sí que por la idea de estar enfermo, y poco a poco empieza a derretirse en su silla a medida que pierde más y más movimiento. Ya ni siquiera puede levantar la cabeza. Se inventa estas ocurrencias de una sola línea para salir del paso. El pensamiento del día es, cuando estás en la cama, estás muerto, 19.7, así que insiste en que le lleven a su silla todos los días. Nightline quiere hacer otro especial sobre Maury, pero él espera que sea pronto, porque no podrá hablar durante mucho más tiempo. Mitch pregunta si Maury preferiría no utilizar la grabadora durante el tiempo que les queda, pero Maury insiste, diciendo, esta es nuestra última tesis juntos, 19.22. Maury dice que alguien le ha preguntado si le preocupa que la gente se olvide de él, no le preocupa, y luego le dice a Mitch medio en broma que tiene su voz grabada para recordarle. Maury intenta que Mitch llore, solo un poco, pero Mitch sigue sin derrumbarse. Es un tipo duro. Maury sabe lo que quiere en su lápida. Mitch se siente algo incómodo al hablar de un tema tan contundente, pero deja hablar a su mentor, quiere que en su tumba ponga, un maestro hasta el final, 19.48. Mitch está de acuerdo en que eso suena bien. A Mitch le encanta la forma en que Maury se emociona al verle, le hace sentir como si fuera la única persona del mundo. La actitud positiva de Maury es magnética. Mitch recuerda cómo Maury enseñaba a sus alumnos a prestar atención. La razón por la que Maury hace que sus invitados se sientan tan bien es que les presta toda su atención. Maury dice que la gente está tan ocupada y es tan infeliz que no se preocupa por los demás. Pone el ejemplo de que, cuando podía conducir, dejaba que otros conductores prepotentes le adelantaran, solo para ver cómo se animaban y le sonreían cuando él amablemente les hacía señas con la mano para que le dejaran pasar. Mitch le dice a Maury que es el padre que todo el mundo desearía tener. Cambio de tema, el propio padre de Maury. Mitch nos cuenta que el padre de Maury salía a pasear todas las noches después de acostar a sus hijos. Lamentablemente, una vez fue acorralado por un par de ladrones y murió de un ataque al corazón huyendo de ellos. El joven Maury fue llamado por la policía para identificar el cadáver. Esta experiencia ayuda a Maury a prepararse para su propia muerte. Lo que más desea es tener tiempo para que la gente le quiera y poder besarle, abrazarle y despedirse de él. Hay una tribu en Sudamérica que cree que el mundo tiene una cantidad fija de energía que se mueve entre la muerte y la vida. Esto se trasladó a su casa, porque decían que si las criaturas no podían morir, otras no podrían nacer. A Maury y Mitch les gusta esta idea. Capítulo 20. El 10º martes, hablamos de matrimonio. Mitch trae a su mujer, Janine, para que conozca a Maury. Maury lleva pidiéndole que venga desde el principio de sus reuniones de los martes. Janine habla con Maury una vez por teléfono antes de que se produzca el viaje. Mitch le explica que su mujer está bendecida con una bondad mucho más intuitiva, 20.14, que él. Los dos charlan por teléfono como viejos amigos. Cuando cuelga, le dice a Mitch que vendrá con él la próxima vez. Mitch y Janine llegan y Maury empieza a contar una historia sobre Detroit, la ciudad natal de Janine. Cuando acaba la historia, Maury se ríe a carcajadas, o todo lo bien que puede dado lo débil que está. Les interrumpe Connie, que tiene el almuerzo preparado. En ese momento, Maury solo puede consumir líquidos. Maury le pide a Janine que cante porque ha oído que tiene una gran voz. Ella suele negarse a esta petición, así que Mitch se sorprende cuando Janine empieza a cantar The Very Thought of You. Maury cierra los ojos y sonríe. Mitch dice que casi se le puede ver bailando en su cabeza. Cuando termina, Maury está llorando, y Mitch dice que nunca ha oído cantar a su mujer de forma tan hermosa. Mitch escribe que lucha contra el matrimonio, como todos los de su generación. Tanto, que esperó 7 años para pedirle matrimonio a Janine.
Le pregunta a Maury por qué es un problema. Maury dice que la gente no sabe lo que quiere de sí misma, así que le resulta imposible decidir lo que quiere de una pareja. La gente también es egoísta. Maury dice que no hay nadie como un cónyuge, los amigos no son lo mismo. Maury y su propia mujer llevan casados 44 años, desde que se conocieron siendo estudiantes. Son muy diferentes porque él es una persona abierta, por si no te habías dado cuenta, y ella prefiere mantenerse al margen. Aunque es difícil saber si algo funcionará, Maury dice que hay algunas reglas. ¿Dos de las más importantes? Tenéis que respetaros el uno al otro, y también tenéis que tener valores similares. Mitch le pregunta a Maury sobre la historia de Job, que fue puesto a prueba por Dios al perder todo lo que tenía. Maury opina que Dios se pasó un poco. Capítulo 21. El 11º martes, hablamos de nuestra cultura. El fisioterapeuta de Maury está enseñando a Mitch un ejercicio para ayudar a aflojar los pulmones de Maury. La enfermedad está llegando al punto peligroso, y los pulmones de Maury pronto se agarrotarán y no podrá respirar. Mitch nos cuenta que, a medida que pasa el tiempo, se siente feliz de poder ayudar a cuidar de Maury. A pesar de la gravedad de la situación, Maury intenta mantener las cosas alegres y les dice que no sean tan duros con él porque es un anciano. 21.12. Sin embargo, Mitch dice que la risa nerviosa de todos es del tipo que llega cuando el diablo está al alcance del oído. 21.9. Después, comienzan su discusión sobre la cultura, que es algo que Maury ya ha mencionado bastante. Maury dice que la cultura está formada por personas que se vuelven malas porque se sienten amenazadas por cosas del mundo en el que viven. Mitch le coge la mano a Maury mientras hablan, nos cuenta que se ha sentido cómodo con todo tipo de cosas con las que antes no lo estaba. Maury habla de qué normas culturales hay que seguir y cuáles no. Aunque tienes que obedecer cosas como pararte en los semáforos en rojo, no tienes que escuchar a nadie que te diga cómo tienes que vivir tu vida. Cada cultura tiene sus propios problemas, así que no sirve de nada huir, da igual donde lo hagas, la gente es simplemente gente. El principal problema de la humanidad es su miopía, su incapacidad de ver más allá de sus propias narices. Maury cree que si la gente fuera capaz de salir de sí misma vería lo parecidos que son todos, a pesar de las diferencias. Para combatir tanto la cultura como la miopía, Maury sugiere invertir en la gente que te rodea, cuidar de los demás y amarlos, porque las personas se necesitan mutuamente. Por la tarde, Connie y Mitch ven el veredicto de O.J. Simpson. Observan horrorizados el anuncio del veredicto de inocencia de Simpson. Mitch se da cuenta de que, mientras se produce este momento trascendental y el mundo entero está pegado a la pantalla del televisor, Maury está en el retrete. Flashback a los años 70, esta vez en un partido de baloncesto universitario. Todo el gimnasio grita, número 1, hasta que Maury grita por encima de ellos y les deja atónitos preguntando, ¿qué tiene de malo ser el número 2? 21.40. Capítulo 22. El audiovisual, tercera parte. Nightline viene a hacer una tercera visita. También será su última visita, Maury está muy débil. Ha conseguido derretir el corazón del presentador, y Capel ahora se refiere a él como un amigo. Esta última entrevista tiene lugar en el estudio de Maury, que está confinado en su silla, todo el equipo se apiña entre estanterías. Hablan del miedo a la muerte, que, según Maury, ya no es un problema para él como lo era antes. Dice que, a diferencia de otros que viven con él y están conectados a todo tipo de aparatos artificiales, él preferirá aceptar la muerte cuando le llegue el momento. Esto se debe principalmente a que la comunicación es muy importante para Maury. Si no puede comunicarse ni con las manos ni con las palabras, deja de ser el mismo. Aunque sigue siendo el mismo, Maury está notablemente cansado y está claro que tiene los días contados. Cuando la entrevista llega a su fin, Capel le pregunta si le gustaría decir una última cosa a todas las personas que le han estado observando durante los últimos meses. Maury resume sus famosos consejos: sed compasivos y responsabilizaos los unos de los otros. Si aprendiéramos esas lecciones, este mundo sería mucho mejor. 22.19. Después de todo su sufrimiento, su mensaje no trata de vivir al máximo o de hacer que cada día cuente, sino de amar a los demás. El énfasis se pone en los demás, no en uno mismo. La cámara sigue grabando a pesar de que la entrevista ha terminado.
A Capel se le saltan las lágrimas y se despide elogiando a Maury por la maravillosa persona que es. Maury responde diciendo que está intentando llegar a un acuerdo con él, 22.28, para ver si se ha ganado el estatus de ángel. Mitch concluye este capítulo diciendo, como habremos notado, que es la primera vez que Maury habla de Dios. Capítulo 23. El 12º martes, hablamos del perdón. Maury empieza esta lección en un día lluvioso con estas palabras: perdónate a ti mismo antes de morir. Luego perdona a los demás, 23.1. Mitch está masajeando los tobillos de Maury para aliviar su dolor, intentando que su amigo esté lo más cómodo y feliz posible. Maury admite que lamenta su propio orgullo y vanidad. Mitch le pregunta a Maury sobre su propia experiencia. Maury señala una escultura de un busto que ha estado todo el tiempo en una estantería. Es un retrato de un Maury joven. Maury explica que la esculpió un buen amigo suyo. Él y su mujer se mudaron y, poco después, la mujer de Maury, Charlotte, tuvo una operación bastante grave. Norman, el amigo, nunca acudió en su ayuda y Maury le guardó rencor desde entonces. Maury dice que su amigo murió antes de que él pudiera hacer las paces. Al recordarlo, se echa a llorar. La lección es que tienes que estar en paz contigo mismo porque a veces no puedes arreglar las cosas con otras personas. Lo mejor es no llegar demasiado tarde para perdonarse a uno mismo. Mírame, 23.31, dice Maury. Sabemos que a Mitch no le gusta el contacto visual. Le dice a Mitch que no sabe por qué volvió a su vida justo al final, pero que considera a Mitch el tercer hijo que nunca tuvo. Por un segundo Mitch siente miedo de traicionar a su propio padre, pero luego ese sentimiento es reemplazado por el miedo a perder a Maury. Maury dice que ha elegido un lugar tranquilo en una colina para ser enterrado, y le hace prometer a Mitch que irá a visitarlo allí los martes y le contará sus problemas. Dice que hará todo lo posible por escucharle. Capítulo 24. El 13º martes, hablamos del día perfecto. Maury ha elegido ser incinerado y ha dispuesto que lo haga un amigo rabino. A Maury le resulta fácil bromear sobre su cuerpo ahora. Se siente tan alejado de él, ahora que es tan inútil. Maury le dice a Mitch que la gente tiene demasiado miedo a la muerte. Ahora le cuesta respirar y a veces tose toda la noche. Maury dice que anoche tuvo un ataque de tos que duró tanto que no creía que fuera a pasar la noche. Cuando lo aceptó, le invadió una paz que ni siquiera podía describir. Utilizando la planta de hibisco como ejemplo de ser vivo que no deja nada tras de sí, Maury dice que nosotros somos diferentes. Cuando morimos, dejamos un legado en los corazones que tocamos. En sus palabras, la muerte pone fin a una vida, no a una relación, 24.29. Maury dice que ha cambiado demasiado como para volver a la tierra de los vivos, ha pasado página, por así decirlo, y ha madurado. Mitch le pregunta qué haría si le quedara un día de vida con salud, y la respuesta de Maury es sencilla: haría todas las cosas normales que haría una persona en un día, empezando por un gran desayuno y terminando con una noche de sueño reparador. Mitch se siente decepcionado por la sencillez de la respuesta, pero luego se da cuenta de que de eso se trata. Maury cambia de marcha y pregunta por el hermano pequeño de Mitch. El que se mudó a España y está luchando contra el cáncer. Mitch se resiste al tema. Maury reconoce que Mitch se siente herido porque quiere estar a su lado. Pero en defensa de su hermano, dice que probablemente este no quiere interrumpir la vida de Mitch con su propio sufrimiento. Maury le recuerda a Mitch que las relaciones humanas no se pueden negociar como otras cosas en la vida, simplemente siguen su curso. Anima a Mitch a que su hermano encuentre el camino de vuelta algún día. Igual que Mitch encontró el camino de vuelta a Maury. Maury cuenta una historia sobre olas en un océano. Una de las olas se asusta porque se da cuenta de que todas golpean la orilla y luego desaparecen, pero otra de las olas responde que no son olas, que forman parte del océano. Maury repite esta última parte del océano, 24.71. Capítulo 25. El 14º martes, decimos adiós. Hace frío y está húmedo cuando Mitch llega a casa de Maury para la última visita. Charlotte le ha llamado para avisarle de que Maury no se encuentra bien. En la puerta, Mitch comprueba nervioso si ha traído cintas, aunque sabe que sí. Ayuda a Charlotte a ordenar la cocina y pone comida en la nevera, lo que se ha convertido en una tradición aunque sabe que Maury no puede comer.
Mitch entra en la habitación de Maury y un escalofrío le recorre al recordar sus palabras: cuando estás en la cama, estás muerto. 24.18. El cuerpo de su profesor es tan diminuto en la cama que apenas parece que esté allí. Maury llama a Mitch su buen amigo y le tiende la mano, muy débilmente, para que se la coja. Se despide, diciéndole a Mitch muy despacio y débilmente que le quiere. Maury llora como un niño pequeño y Mitch lo abraza fuerte durante varios minutos. Le da un último beso y se levanta para marcharse. Mientras se le saltan las lágrimas, Maury se muerde los labios en lo que Mitch interpreta como una aprobación: por fin ha hecho llorar a Mitch. Capítulo 26. Graduación. Maury muere un sábado por la mañana, rodeado de su familia que ha volado para despedirse. Maury había entrado en coma mientras dormía, algo que Mitch piensa que Maury habría preferido montar una escena. A diferencia de su padre, murió tranquilamente rodeado de sus libros y su planta de hibisco. El funeral es pequeño a pesar de que cientos de personas querían ir. Se leen un par de poemas mientras su hermano echa tierra sobre sus cenizas. Mitch recuerda las palabras de Maury: tú hablas, yo escucho. 26.9. Intenta hacerlo mentalmente y le parece natural. Entonces recuerda por qué: es martes. Capítulo 27. Conclusión. Mitch nos escribe ahora. Vuelve a ver a la persona que era antes de reencontrarse con Maury. Se arrepiente de no haber vuelto a ver a Maury antes. Lo más importante que Maury le enseñó a Mitch es que nunca es demasiado tarde para hacer algo. Maury fue un ejemplo vivo de ello. Mitch consigue hablar con su hermano en España poco después de la muerte de Maury y se abre lo suficiente como para decirle que le quiere. Mitch también admite que Maury estaba confabulado con él para escribir este libro. Lo consideraban una última tesis. 27.9. Mitch concluye convirtiéndose él mismo en profesor, por así decirlo, y dirigiéndose a nosotros. Nos dice lo valiosa que es la lección de tener a alguien como Maury en tu vida, que ve lo que vales y te ayuda a descubrirlo. Capítulo 28. Epílogo. Mitch nos dirige este epílogo 10 años después de haber escrito Martes con Maury. Nos cuenta la historia de cuando llamó a Maury por primera vez. Se dirigió formalmente a Maury, preguntándole si se acordaba de él. La respuesta de Maury es: ¿cómo es que no me llamaste entrenador? 28.6, típico de Maury. A continuación, Mitch nos hace un breve recuento del viaje que pasó, incluido el proceso de su escritura del libro. Todo se reduce a aquella llamada telefónica, como supuso que Maury se habría olvidado de él y como Maury realmente lo recordó. Al repasar las viejas cintas y notas, Mitch se topó con un tema que no se había tratado realmente en Martes con Maury: la vida después de la muerte. Maury siempre había sido agnóstico, pero cuando empezó a morir empezó a conocer todo tipo de creencias religiosas. Cuando Mitch le había planteado la cuestión, Maury no había decidido completamente lo que pensaba, aunque admitía que la vida era demasiado maravillosa para ser un accidente. Ahora que Maury ya no está, Mitch echa de menos toda la bondad que se desprendía de estar a su lado, la actitud positiva, la risa, el brillo de sus ojos. Maury era una persona tan genuinamente feliz que cambiaba a la gente que le rodeaba. Mitch admite que solo escribió el libro para ayudar a Maury a pagar sus facturas. Se siente abrumado por la popularidad que alcanzó el libro. Ofrece su gratitud por todo lo que ha pasado desde sus martes con Maury.